Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes en este nuevo programa de Finanzas para Todos? Compartimos otra vez el programa, claro. Miguel Campoy. Y a ver, si alguien pensaba que la gente joven no está puesta en los temas de finanzas y de asesoría, se equivoca. Pues, Aquí tenemos una demostración palpable. Sí. Tony Campos, que ya nos ha demostrado en programas anteriores que nos da 20 vueltas. No, hombre, tampoco a eso. Se hace lo que se puede. Claro, Vamos. Bueno, pues Sí. que es lo que tiene que ser, Claro, ¿no? La savia nueva que va renovando y va... Claro, y nos vamos complementando. Y no, verdad que sí, eso sí, nos vamos ayudando. Bueno, hoy yo por lo menos traigo un tema más light para rebajar un poco la seriedad de otros programas. Las monedas de 1 y 2 céntimos están muy cerca de desaparecer. En concreto, antes de que finalice este año, la Comisión Europea tiene que decidir si elimina para siempre las monedas de 1 céntimo y 2 céntimos, y todo indica que va a ser así. Yo creo que le pasa a la mayoría de las personas. Esas monedas de 1 y 2 céntimos que llevamos ya son poco más que un engorro, y hay muchos que yo conozco que si ven una en el suelo ni se agachan a cogerla. Ahí te quedas que no merece la pena. Pero es que además, puestos es que no se pueden usar ni siquiera en los parquímetros, no lo permite, son a partir de 5 céntimos. Pero el motivo que tiene la Comisión Europea, que es quien decide sobre este tipo de cuestiones de las monedas en circulación en el espacio comunitario, no es ese, no. Lo hace porque mantener esas monedas tiene un coste elevado de producción, de emisión, de reparto. Yo, por dar unas cifras, en estos últimos 10 años se han acumulado, y parece que es una tontería, 46.000 millones de monedas de 1 y 2 céntimos, pero su valor acumulado es de tan solo 714 millones de euros, que parece mucho, pero repartido en toda la Comisión Europea prácticamente es nada. También se sabe que la tasa de pérdida de estas monedas, de cada lote que se emite, es muy superior al 25%, o sea que se pierden bastantes más de la cuarta parte de esas monedas, y todos sabemos el por qué, ¿no? ¿Qué se va a adelantar si se retiran de la circulación? Pues la verdad es que adelantan a ahorrar esos costes en producción, de emisión, de reparto, que la verdad parece que no, pero son elevados, porque son prácticamente los mismos que lo de emitir cualquier otra moneda. Una curiosidad, el proceso de una moneda de 1 céntimo, desde su fabricación hasta su destino, tiene un coste de 1,5 céntimos, o sea que vale más ponerlas en circulación que su valor real. Otra ventaja, como para fabricarlas se utilizan metales como el acero, como el cobre, también el agua, el factor energético pues sería muy importante, ahí va un ahorro. Aunque también es cierto que la retirada tiene algunos gastos, por supuesto, y plantean algún problema. Y el problema que plantea, sin ir más lejos, es que habría que adoptar a nivel legal reglas de redondeo en toda la Comunidad Europea. Una pregunta, ¿estamos preocupados por esa retirada? Pues la Comisión Europea también tiene datos sobre lo que opinan los usuarios europeos, y resulta que el 70% de los encuestados está a favor de su eliminación, y no quiere decir que el 30% esté en contra, sino que prácticamente les da igual. Y además, claro, tienen que estar de acuerdo en la adopción de reglas para ese redondeo. Y ojo, porque lo del redondeo, si lo tendremos que tener en cuenta a la hora de pagar o de cobrar cualquier cosa, pues habrá que hacer algunas cuentas. Y aquí sí que hablo con conocimiento, que para algo soy yo licenciado en matemáticas. Un ejemplo, si la cuenta de medio kilo de carne en el súper es de 8,01 euros, pues habrá que redondear a 8 euros. Pero si esa cuenta es de 8,04 euros, ya se redondea a 8,05, porque las monedas de 5 céntimos sí siguen en el mercado. ¿Y qué pasa si desaparecen estas monedas? Pues la verdad es que la retirada sería, o podría ser al menos relativamente rápida, a través de los minoristas, de los supermercados, de los bancos. A la vez había que aplicar esas reglas de redondeo legales y eliminarlas del curso legal. Otra opción es que fuesen desapareciendo poco a poco, ir quitándolas de la circulación conforme van entrando en los bancos. La verdad es que hablando de esto el otro día con un amigo, me preguntaba, dice, bueno, las monedas de 1 y 2 céntimos bien, pero ¿y qué ha pasado en el otro extremo con los billetes de 500 euros?
La verdad es que sigue habiendo leyendas urbanas sobre esos billetes, pero lo que está claro es que esos billetes dejaron de emitirse en 2019 porque su uso estaba dedicado básicamente al blanqueo de capitales y al fraude fiscal. Pero su uso sigue siendo legal y se puede seguir utilizando, si alguien tiene alguno, como medio de pago. Aunque si tienes uno y lo llevas a un banco, te lo van a aceptar. Pero a renglón seguido le van a informar a Hacienda de que has entregado un billete de 500 euros. O sea que cuídate de poder explicar de dónde salió ese billete de 500 euros. Yo los cambio en el Corte Que dice, como decía aquel, que dice que existe, ¿no? Sí, a verlo, hay. Sí, o como decía aquel, dice, ¿estás enterado de los billetes de 500 euros? Y dice, también dicen que había de 200. Así lo habría visto, ¿no? Pero es verdad que los de 200 también están desaparecidos en combate. Sí. Los de 200 se ven poco, sí. Quedan poquísimos, o por lo menos circulan poquísimos. Yo me imagino que es porque después de desaparecer los de 500 euros, pues el siguiente, el de 200 euros, el que se dedica a ese tipo de actividades ilícitas. Puede ir por ahí. Los 200 hace muchísimo puede tiempo. Ir por ahí la cosa, pero los 200 euros yo he visto. No lo he visto. Pero también es verdad que las monedas de 1 y de 2 céntimos, también es verdad que ya prácticamente salen muy poco. Además. ¿Y quién paga hoy en día con una moneda de 1 o 2 céntimos? Nadie paga. Y lo que te decía, vas a una máquina de cualquier tipo y ya no las admiten. Ni las máquinas de café, ni los parquímetros, ni en ningún lugar te admiten ya casi ese tipo de monedas. Aunque es cierto que lo normal es que en los supermercados pues te hagan los redondeos con 2 cifras decimales. Sí, pero ya empiezan ellos a hacer los redondeos. Y tú mismo lo haces para que no te den más. Porque los productos ya no valen, lo que decía, 8,07, valen 8,05 o 8,10 o 8,15. Claro. La verdad que entre el Wizon y las tarjetas de crédito ya prácticamente las monedas... El caso es que hay, el otro día vi en internet un movimiento por el uso de monedas. Para que Hacienda no controle por medio del uso de las tarjetas qué hacemos con nuestro dinero. Bueno, hay gente para todo, como dice. Sí, pero bueno, esto al final el control va a ser exhaustivo. Pero el control ya lo tienen, porque las cantidades relevantes de dinero se mueven a través de medios que no son el efectivo. Claro. Ya es raro y además ya los comerciantes, los empresarios, los trabajadores, cualquier empresa, es muy raro que se arriesgue a un problema con Hacienda porque en efectivo. Yo a lo que me dedico, seguridad social, las nóminas ya es que te las pagan ya todas por el banco, ya no te las pagan en efectivo. Yo me acuerdo, Sebastián, que me vino un caso de un hombre que tenía una tienda de fruta en la plaza de Abastos de Jaén, y me dice, mira, Miguel, es que me han denunciado un muchacho que estuvo trabajando conmigo, que yo le pagué el año entero y me dice que no le he pagado. Digo, ¿y qué hacía? Dice, bueno, pues yo tenía la costumbre de mi padre, él cogía, se iba a Almería, mi tierra, Granada y todo eso, se iba a la verdura y tenía un mostrador allí en la plaza de Abastos muy grande de fruta y tal igual. Y entonces al final de mes cogía, a las 10 cuando habían terminado ya de poner todo, se tomaba una cerveza, un bocadillo y le pagaba en efectivo. Y uno dijo que no lo había pagado y efectivamente las nóminas estaban sin firmar. Que eso no es normal, que ya todo el mundo paga por transferencia. Normal, sí. Y perdí el juicio, Sebastián. Allí que si Hacienda decía que sí iba ingresado, pero como no estaba la nómina al final... No estaban las nóminas, no estaban las y nóminas. lo tuvo que pagar. Yo recuerdo entero. Los tiempos donde que se cobraba la nómina en sobre. Sí. Mi padre, yo me acuerdo, unos sombres que eran de color... De color beige. Sí, es verdad. En fin, bueno, vamos a otro tema más serio. Sí, bueno, sí. No, pero bueno, eso forma parte de la... Pero forma parte de la vida. De la vida y de la sociedad. Yo voy a hacer un pequeño resumen de otro problema que comentamos en el programa anterior, y es las actuaciones que está tomando el gobierno y la Junta de Andalucía en lo que le compete respecto de la sequía tan alarmante que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es decir, que parece ser que se estima que antes de que acabe
el siglo, como siga la cosa así, el 75% del territorio español va a convertirse en desierto, ¿no? Entonces ya el gobierno se ha puesto manos a la obra y, bueno, como a falta de las altas temperaturas y falta de la lluvia, los embalses han alcanzado unas cifras que son prácticamente ridículas, están por debajo del 50% y bueno, es un problema de recursos valiosos del planeta que también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno está intentando hacer los deberes que están a su alcance y de alguna forma lo que pretende es frenar la sequía. ¿Cómo pretende frenar la sequía? Pues bueno, afortunadamente España es una península y está rodeada de agua por todas partes y el 70% del agua que hay en los países es agua salada, ¿no? Y entonces, bueno, pues se trata de la desalación del agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya se estamos trayendo el agua del mar y la estamos convirtiendo, se pasa por unos filtros para que la sal se vaya quedando en los filtros y lógicamente que ya se quede el agua dulce, ¿no? Limpia. ¿Qué pasa? Que después esa agua cuando ya ha terminado la desalinización, esa agua es muy pura y entonces no te quita la sed. Entonces tienes que echarle sales y minerales y este tipo de cosas para hacerla potable, ¿no? Es decir, que no es solamente quitarle la sal, sino que después tienen que adaptarla porque el agua cuando le quitas la sal la convierte en agua pura, pero no quita la sed. No quita la sed. Entonces tienes que prácticamente que meterle unos productos ahí. Yo conozco en Almería una que están haciendo, una desalinizadora en el Cabo de Gata, que está funcionando a tope y está incluso la cuenca del campo de Níjar, que abastecía todos los invernaderos del campo de Níjar, que es una zona bastante poblada de invernaderos, prácticamente ya está funcionando de esta forma, es decir, que se está pasando el agua y se le está quitando la sal y está convirtiéndose ya en agua potable. Después, otra forma, aparte de la desalinización, el gobierno lo que está intentando poner es la reutilización del agua, es decir, pasar el agua por las depuradoras y convertirla de nuevo en agua, aunque no sea potable, y tengan que echar algunos productos que valga para regar. Es decir, que este tipo de cosas la están haciendo y ya la verdad es que prácticamente ya en todas las poblaciones hay plantas de depuradoras, ¿no? Y entonces también se está haciendo el agua regenerada, la están poniendo y están intentando que este agua se vaya recuperando también. Y después la recarga de acuíferos, es decir, la zona en la que pasan los ríos y el agua ya es pobre, ¿no? Pues entonces están intentando que el agua esta en que quitan de las depuradoras, pues hacer pozos y que vuelvan al río y de alguna forma que se vaya un poco el río recuperándose de la situación de sequía que hay. Y por último, la digitalización del agua. No se iba a escapar el agua de esta palabra, digitalización. Y digo, la digitalización del agua, ¿en qué consiste? Pues bueno, pues la están poniendo con material y conductor de alta precisión y de máquinas para que controlen el agua de salida y entrada, para que no haya ningún filtro, ni se escape por ninguna parte y el agua que sale tiene que estar en el sitio. Es decir, que ya sabéis que ahí el otro día leí un artículo en no sé qué provincia de España, Linares, que el agua que se perdía en las tuberías, que estaban en estado bastante ya muy antiguo, y eso se perdía muchísima agua y no llegaba a su feliz término, ¿no? Es decir, que ya se está digitalizando el agua para que sepan que si sale de aquí 1 litro y no llega más que medio litro, para saber en qué sitio se va perdiendo, y un poco también porque la pérdida del agua es también una parte importante. Bueno, pues han surgido. Sobre eso los ayuntamientos lo tienen fácil, porque es ver qué agua pagan en suministro y qué agua facturan ellos a los consumidores, con lo cual la diferencia, y a veces yo lo digo por propia experiencia de mis años en el ayuntamiento, había veces que esa diferencia era brutal. Muy grande, ¿verdad? Y había que afrontar, pues... ese pago. Había que afrontar ese pago, pero claro, las medidas eran la reposición y la renovación del saneamiento y de las tuberías de suministro, que...
Sí, que era rentable. Es un gasto que es necesario, vamos, sobre todo con el nivel que está que está alcanzando el agua, el nivel de necesidad que estamos. Entonces, siempre hay su riña con la Administración Central y la Junta de Andalucía. Entonces la Junta de Andalucía está haciendo también medidas para complementar al gobierno en este aspecto. Entonces la Junta de Andalucía está intentando recuperar zonas, sobre todo zonas que están las cuencas de los ríos. Ahora había un problema que parece ser que Bruselas ha pedido que se aclaren ciertas situaciones de la zona de Doñana, del coto de Doñana y todo eso. Y también el Guadiaro, el río Guadiaro, que está por esa zona de Cádiz, este tipo de cosas, que también está perdiendo bastante agua. Y aquí en nuestra tierra se están haciendo también inversiones de este tipo en Segura, en el río Segura, que se está intentando también recuperar, y en el Darro, en Granada, y he visto por ahí varios sitios de Andalucía que se está intentando también situaciones de este tipo. Y en la zona de playa, como que prácticamente toda Andalucía, pues se están haciendo muchísimas plantas desalinizadoras, porque en un principio no es muy caro convertir el agua en eso, porque ya tú el agua antes que la arreglas, pero bueno, pues de alguna forma va, sobre todo en las zonas estas de invernaderos que los cultivos necesitan estar húmedos todos. Pero es verdad que también que es lo mismo, que entra, sale, la recuperan y sale. Es decir, que están haciendo un trabajo bastante importante en la zona de eso. Entonces es un tema que nos preocupa, y es un poco, me he querido mostrar la forma que los gobiernos están intentando ayudando para paliar esta situación tan preocupante, que es lo que comentaba en el programa anterior Sebastián Monuera, que parece que lo estamos viendo de lejos, pero que no. Está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y un poco esa es la situación. El gobierno y la Junta de Andalucía están condenados a entenderse por el bien de todos, ¿no? Y seguramente que lo van a conseguir. Bueno, pues un tema preocupante, pero sí, siempre hay alguna noticia, que no. Sí, pero que está ahí, claro, aquí nos saca un poco de ese pesimismo. Está un poco viendo la zona de Jaén, y por lo visto en el río Segura también van a hacer bastantes obras para recuperar el caudal. En fin. Bueno, Tony, vamos a cambiar de tema. Sí. Vamos a cambiar de tema, a ver de qué nos has hablado. En los programas anteriores me he referido a los agricultores y a las necesidades que tienen, y ahora vamos a cambiar de palo para este programa y me voy a meter en el mundo laboral. Además, un tema que yo creo que a los trabajadores y a las trabajadoras les puede interesar y les puede afectar, que son por los distintos casos en los que un trabajador puede ausentarse de su puesto de trabajo. Estas casuísticas, estos casos que ahora vamos a ver, que yo he traído algunos, aunque hay más, están regulados, por supuesto, en el Estatuto de los Trabajadores, que a modo de recordatorio es la norma básica que rige la relación entre los trabajadores y las empresas. No solo lo rige el Estatuto de los Trabajadores, sino que también los convenios colectivos. Y los casos de los que vamos a hablar, los dicta el Estatuto de los Trabajadores. Y los convenios siempre podrán mejorarlo. Pueden decir lo mismo que dice el estatuto o mejorarlo, pero nunca. Claro, los sindicatos que ahora están mal vistos, que se piden puente cuando juega el Barça, pues es verdad, de alguna forma se lo debemos todo a ellos, porque en época de bonanza el sindicato que formaba parte de los trabajadores, representaba a los trabajadores, y la patronal que representaba a la empresa, pues luchaban, y cuando el empresario tiene necesidad de mano de obra, pues prácticamente todas las cosas que le piden las va haciendo, ¿no? Entonces yo le explico a mis alumnos que me dice usted que cuando estamos de baja el subsidio paga el 75%, y mi padre cobra lo mismo que trabajando, efectivamente, porque los sindicatos han conseguido que ese 25% lo pague la empresa. Es decir, que son cosas que es verdad que ahora los sindicatos, ahora como estamos todo el mundo de capa caída, estamos de verdad, le dan palo a todo el mundo, pero los sindicatos han hecho una labor muy importante y siguen haciéndola, ¿no? Entonces es lo que comentaba
lo que comentaba Tony, que ahora los convenios colectivos ahora se van renovando de año en año, a lo mejor en 3 años, y no se hacen muchos logros, nada más que el IPC y este tipo de cosas, pero los sindicatos hay que las mejoras laborales no han venido solas. No, han hecho ellos con mayoría y con eso, entonces han venido por la lucha de los trabajadores y sus representantes, los sindicatos. Y es lo que le he dicho a Tony cuando estábamos subiendo la escalera, que en el momento que se aprueba un convenio y se aprueba en el Boletín Oficial del Estado, o en el BOJA, o en el Boletín Oficial de la provincia, ya alcanza rango de ley y está por encima del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, tú ya cuando ves fulanico, ¿de qué convenio es? De la construcción, pues ya no te va al Estatuto, te va al convenio y ya es lo... Es decir, que bueno, que sí, que ahora... Pero ahora estamos en crisis todos, ¿no? Por la situación que estamos atravesando, que ojalá terminemos pronto de esta situación, pero los sindicatos han conseguido muchísimo y ahí están los convenios. Sí, también hay que reconocer que estamos en crisis, pero que hay muchos colchones. Que sí, hay mucha controversia. O sea, yo reconozco que parece que están lo único que hacemos es dar caña a todo lo que nos presenta por delante, pero hay que reconocer que tenemos muchos respaldos, muchos colchones, claro, que no estaríamos donde estamos si eso no fuese así. Que lo que hizo el gobierno cuando empezó a gobernar este gobierno, que te obligaba a que firmara en la hoja de control y pusiera la hora y que había entrado y firmara, es que había mucha gente que echaba más horas que los ventiladores y no le pagaban ni las 7 horas diarias. Es decir, que sí, que empezamos que ese tema, pero que eso ya de alguna forma ha sido un paso hacia adelante de los trabajadores. Es decir, que eso un poco ha sido una situación. Entonces, lógicamente, nosotros al santo que se merece una vela, que decía mi padre, tendremos que ponérsela, ¿no? Eso, y de alguna forma los sindicatos, pues ahora, claro, yo le digo a mi alumno, ahora se van de puente con el Barça, pero han hecho muchísimo trabajo, es verdad. Ahora es verdad, y haciendo, vamos. Sí. Bueno, al grano, no voy a interrumpir. No pasa nada, pues eso estamos. Bueno, pues algunas de las cosas que los sindicatos han conseguido, primero con el estatuto, y ya digo, los permisos que vamos a nombrar aquí, seguramente muchos los mejores, los convenios colectivos en función del sector en el que se trabaje y de la región donde se trabaje. Por ejemplo, te he dicho que en los días de permiso por maternidad son 12 semanas. 12 o 16 semanas, y en la universidad son 4, más, porque el convenio ha conseguido que sean 4 o más. Pues mira, por ejemplo, en caso de matrimonio o formalización de pareja, de hecho, el trabajador o la trabajadora tiene un permiso de 15 días naturales para ausentarse del trabajo. Y también, pero igual que tenemos este derecho, también tenemos el deber de comunicárselo a la empresa previamente. Cuando uno se casa lo sabe con bastante antelación, como por lo menos para avisar a la empresa, y por lo menos con 15 días de preaviso hay que avisar a la empresa. Y lo lógico, invitarla. Hombre, estaría feo si lo invita al jefe. No puede evitar, no puede hacer nada para que no te cases. Tienes que decírselo. Otro caso que no es tan divertido, que eso lo hemos dicho de broma. No. Otro caso que, por desgracia, que todo el mundo tiene que pasar durante su vida laboral es el fallecimiento o algún accidente o enfermedad grave de algún familiar. Y pues claro, tienes que ausentarte de trabajo para ir a atender esa necesidad. Efectivamente. Eso ha cambiado la normativa, porque antes había que presentar la partida de defunción. Y ahora te hacen un certificado en la propia funeraria que te certifica de tal y cual, y ya no tienes que ir no hay que ir al registro. Eso aligera un poco la situación. Bien, pues cuando se dan estos casos, el trabajador tiene 2 días de permiso, ¿vale?, para atender a sus necesidades. Y en el caso de que el trabajador tenga que desplazarse a otra ciudad o a otro pueblo, en vez de 2 días nos vamos a 4 días, ¿vale? Un caso particular, por ejemplo, que esto lo desconocía y a raíz de estudiarlo, en caso de que el trabajador o la trabajadora tenga que hacer una mudanza o tenga que trasladarse de su domicilio habitual, la empresa le da un día de permiso también para poder efectuar la mudanza. Otro permiso también es cuando tenemos que acudir a nuestras obligaciones electorales, bien como votantes o bien porque seamos miembros de una mesa electoral. En este caso no hay un tiempo predefinido. Cuando eres presidente o eres miembro de una mesa electoral,
pues normalmente echará el día entero o vamos, lo que necesite. Al principio de la democracia se votaba en días laborables. Claro. Ya es muy raro, ya por no decir... Es domingo. Ya es domingo. Ahora ya es domingo, pero bueno, también hay gente que le toca trabajar en domingo, ¿no? ¿Y ahora qué pagan por ser miembro de una mesa? Son 60 o 70 euros pagan por ser miembro de una mesa. Sí. Además, no recuerdo, no sé si es cierto que el día siguiente, el día laboral siguiente, lo tenía de permiso, o eso es por colectivo también. Eso por colectivo también. Depende del colectivo. Sí, habría que irse convenio a estudiar. Además, es muy difícil que tú le digas a su señoría que no puede ir. Tiene que ser un motivo súper justificado. Sí. Que digan, que no puede o que no. Ponte ahí. Sí. Sí. Yo este año, a mí me ha dado la casualidad de que mi hija se gradúa el mismo día de las elecciones. Sí. Y se gradúa en una ciudad distinta. Y digo, como me toque de miembro de una mesa, me pierdo la graduación de mi hija porque no es un motivo justificado. Un problema importante, un problema para mí. Y mi hija no me habla. Bueno, y dejo para el final lo que antes conocíamos como paternidad o permiso de maternidad, pero ya desde la última modificación en 2019 ya se llama permiso por cuidado, por nacimiento o cuidado o adopción del menor. En este caso el permiso es de 16 semanas, ¿vale? Como ya he dicho antes, la universidad, por ejemplo, en Jaén no son 16, son 20, porque el convenio así lo ha estipulado. Sí. Pero bueno, en principio son 16 semanas, de las cuales las primeras 6 son obligatorias de disfrutar justo el día siguiente del nacimiento o de la adopción. Y el resto de semanas, las 10 semanas restantes, deben cogerse semanalmente, de una en una, y siempre antes de que cumplan los 12 meses, desde el nacimiento o la adopción. Y la adopción se toma como referencia en el nacimiento, el día del parto, y en la adopción, el día del registro, de la inscripción en el registro. Del nacimiento, del crío. Y por último, matizar que todos estos permisos obviamente son retribuidos por la empresa, excepto en el caso del permiso por nacimiento o cuidado o adopción del menor, que en este caso la Seguridad Social es la que hace frente al sueldo del trabajador. Sí, lo mismo los mismos sueldos que tiene el trabajador. Efectivamente. Se hace cargo la Seguridad Social. Sí, efectivamente. Y es un tema que luego podemos tratar, por ejemplo, en otro programa. Debe solicitarlo formalmente al INS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y debe llevar los cauces. Claro, y la empresa te paga y después se lo descuenta en los seguros sociales. Efectivamente, es un problema que creaban los hombres en aquella época, los empresarios, y tú vas a tener niños, pues no te contrato. Entonces, de alguna forma, lo que se dio, dice, bueno, para que a la empresa no le cueste nada, pues se hace cargo la Seguridad Social del permiso maternal. Yo creo que cada día somos más instructivos en la información, y lo seguiremos siendo. Yo creo que claro, Dios mediante, que le merece la pena, que la gente además es muy agradecida y te reconoce. Dice, pues aquella información que diste tal día me ha servido, ha sido muy interesante porque no sabía nada de eso y me ha sido muy útil, me ha sido práctica. Y eso son cosas muy interesantes y son del deber diario, ¿no? De lo que nos encontramos en la empresa. Y, más tarde o más temprano. Claro, y muchas veces pues dices, mira, si voy a hacer una mudanza, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Lo que pasa es que en la mudanza tienes que tener en cuenta que si te vas a mudar porque la empresa te obliga, ya se hacen cargo a ellos de la mudanza, y si es porque te cambias de sitio en la ciudad, eso ya, y eso lógicamente tienes que mirar en el convenio. Normalmente son 2 días, ¿no? Pero tienes que mirar el convenio porque a lo mejor se rascando un poco más, a lo mejor son 3 o lo que sea, y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues yo creo que se habrán quedado contentos nuestros espectadores, y si así ha sido, la semana que viene más. Venga, hasta el próximo día. Adiós. Adiós.